Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. ...21:05, arrancamos relativamente puntual. Bien. Qué bien venimos. Bien, venimos así. Este segundo momento de Después de la Deriva, que ya lleva unos programas y que hemos dado a llamar Después de Milei, para pensar un poco cómo salimos más allá de Milei incluso. ¿Cómo imaginamos? ¿Cómo imaginamos? ¿Qué deseamos? Sí, ¿qué deseamos? Y para este espacio nos resulta interesante convidar a compañeras y compañeros con quienes siempre pensamos y nos ayudan a pensar. Y hoy tenemos el enorme placer de tener a Meche Méndez, enfermera del Garrahan y amiga y una referente de lo que es justamente la salud socioambiental de la que hablábamos. Sí, una luchadora, aparte en cuidados paliativos en el Garrahan. Exacto. Bueno, Meche, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a cometer una infidencia, es que te habíamos invitado antes de que estalle mediáticamente el conflicto del Garrahan, pero hoy nos sentimos como teniendo a Messi, así, ¿no? Claro. Solo para reírnos, porque en realidad toda la situación es para llorar más bien. Y bueno, y tenemos que arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? No, lo bueno de esto, creo, me escucho muy fuerte yo. Me retumba. Ulises nos está haciendo señas. Yo me voy a fijar, no te preocupes. Bien. ¿Qué pasa, Ulises? Igual, pero... ¿Qué tenemos que hacer? Ahí, sí, joya. Ahí estamos. Qué sé yo, me parece que lo importante de este tipo de situaciones o de conflictos, ¿no? Es que si bien yo capaz que en estos días estuve más ahí en los medios, lo importante es que no hay un Messi. Lo importante que cuando las cosas empiezan a resultar es porque hay un equipo que empieza a estar con un engranaje que funciona mejor. Y bueno, eso por suerte de a poquito se está viendo en el hospital. Hoy tuvimos una asamblea impresionante. Habría, no sé, más de 600 personas, que es un montón. Y queda cada vez más claro que más allá del conflicto de los residentes, que es muy importante y lo tienen que resolver, y los residentes tienen que ganar dignamente porque son médicos, porque es una tarea importante, porque tienen una formación, por todo lo que ya estuvieron explicando todos estos días. Hay un reclamo que venimos haciendo todos los trabajadores del hospital ya hace mucho tiempo, que ya veníamos mal desde antes de este gobierno, y el año pasado, por ejemplo, hicimos 10 paros. Y tenemos prácticamente el sueldo congelado. Lo que conseguimos el año pasado con los 10 paros fue una recomposición mínima. Son bonos que nada, los cobras hoy, mañana no los tenés. Pero creo que cada vez va quedando más claro, y ojalá que eso también se instale en los medios, que el Hospital Garrahan, por lo menos siempre lo decimos, funciona porque hay un equipo de trabajo detrás que tiene que ver con todas las profesiones y todos los oficios, desde la persona que limpia el piso hasta los administrativos, que en estos días los estigmatizaron un montón, los médicos, los técnicos, los auxiliares de servicio, las enfermeras de cada sector, cada uno con su profesión y su especialidad de cada lugar. Y el sueldo mínimo, nosotros lo que decimos, que el sueldo mínimo de la persona que menos gana no puede estar por debajo de la canasta
básica, que en este momento es 1.800.000. De ahí para arriba, cada uno tendrá que tener la recomposición salarial de acuerdo a sus estudios, a su responsabilidad. No estamos diciendo que ganen todos de la misma manera, pero el que menos gana tiene que llegar a fin de mes, tiene que poder pensar si come, porque con la vocación nada más no pagás las cuentas, ¿no? Pero bueno, todo es difícil, ¿no? Siempre fue difícil, y bueno, con este gobierno todavía, que es tan clasista y tan cruel, ¿no? Cruel absolutamente en todos los aspectos que lo puedas mirar, es despectivo, ¿no? La carta esa que ahora se hizo re masiva, digamos, yo salí a responderla porque hay cosas que uno no puede ni entender, que un tipo que está siendo presidente se ponga a decir semejantes pelotudeces. ¿Cómo va a decir que va a hacer una obra cuando la gente se está cagando de hambre y que encima va a donarla al Garrahan cuando lo está financiando? Y la gente está saliendo a reclamar salario, están retirando medicación a los jubilados, digamos, todo es un desastre lo que está haciendo y se nos caga de risa en la cara, ¿no? Y por otro lado le pega a los actores también, entonces Dios se caga de risa de todo, digo, es por lo menos, qué sé yo, contestarle para que sepan que uno no es tan boludo y se come todos los sapos, perdón que hable así, pero se me saca. Hay como una cuestión, yo a veces creo que es como que, yo que no creo que tenga nada más la responsabilidad Milei, ¿no? Es como que nos han borrado la conciencia de clase, la capacidad, el derecho a creer que tenemos que resistir, ¿no? Que uno puede resistir lo que cree que es injusto. No es porque hay un gobierno y ya está, bueno, entonces ganó, entonces puede hacer lo que se le canta al culo, porque entonces nadie, no, bueno, entonces vos escuchabas a la gente y le alcanza, y no me alcanza, pero y bueno, hay que trabajar, ¿y qué vamos a hacer? No, ¿cómo que vamos a hacer si no te alcanza? Hay que salir a luchar, hay que hacer algo. Después capaz que vas a ganar o no de acuerdo a la capacidad o a la gente que tengas detrás o la organización. Pero había un achatamiento que me parece que por lo menos en los últimos días o tiempito empezó a reaccionar un poco, y hay una cosa más allá de, bueno, los pobres jubilados que están todos los miércoles, ¿no? Que dan ahí, hacen la punta y que, bueno, los recagan a palo y nadie dice nada, ¿no? No sé, viste, hay una oposición que solamente piensa en las próximas elecciones, pero no, ¿qué hace ahora mientras tanto? ¿Qué pasa con los sindicatos? Totalmente. Meche, hace 20 años, además de una lucha histórica del Garrahan. Justo hace unos meses hablamos de eso. ¿Qué ves vos de similitudes, diferencias? ¿Cómo sentís estos dos conflictos? La verdad que bueno, hoy ver ya es la segunda asamblea que el aula magna está impresionante de gente, y bueno, fueron como ciertas reminiscencias de ese 2005. La verdad que después de 20 años ya pasaron, mucha gente no se acuerda, mucha gente, por ejemplo, en un hospital mucha gente joven no lo conoció tampoco. Lamentablemente uno después de esos conflictos así queda tan desgastado, tan cansado, que si bien en un momento pensamos en hacer un libro o algo que quede recopilado, no lo pudimos hacer y tampoco nadie lo hizo. Pero fue una lucha realmente histórica. En ese momento los médicos no apoyaban, por el contrario, los médicos que había salían por la calle Pichincha y hablaban mal de los que estábamos parando. Entonces el conflicto era casi exclusivamente, salvo 2 o 3 médicos que sí nos apoyaban, era exclusivamente de los no médicos con enfermería a la cabeza. Y fue el resultado de la Junta Interna de ATE, estábamos a la cabeza, yo en ese momento era delegado, y no fue tampoco del día a la noche, el conflicto estalla o sale, digamos, en el 2005, pero fue todo un trabajo desde el 2004, veníamos con años y años de congelamiento salarial, con un hospital que se caía a pedazos mal, ediliciamente, ¿no? El edificio. Le contaba hace un rato a Guille, había un resonador magnético que estaba derrumbado
arrumbado, tirado, hacía como 4 años y que nadie lo instalaba, que después pasó a ser, gracias a la lucha nuestra, que logramos instalarlo. El único resonador magnético que había en ese momento pediátrico en un hospital público. Nunca nadie nos explicó por qué llevaban a hacer las resonancias afuera y qué vuelto habría. Por supuesto, los números nunca nadie te los muestra. El resonador magnético, después de instalarlo, se lo robaron. Y yo todo eso lo puedo decir porque a mí no me gusta que me lo cuenten. Yo lo viví, yo hice la carta para que me digan si realmente se lo habían robado y me contestaron sí, realmente se lo robaron. Un resonador. Sí. O sea, no estamos hablando No, se robaron toda la parte, digamos, de un estetoscopio. Claro, se robaron una parte que sin eso el resonador no funcionaba. Entonces hicieron un buraco enorme en la pared, o no lo vio nadie, y se robaron esa parte. Y después la encontraron, no sé cuánto tiempo después. Digamos, todas esas cosas pasaban en el Garrahan en ese momento. Fue una lucha de muchos meses con los medios periodísticos nos mataron mal. Gobierno de Néstor. El gobierno de Néstor, el ministro de Salud era Ginés, que públicamente dijo que éramos terroristas sanitarios. Me acuerdo de eso. No sé si se acuerdan, sí. Es bastante difícil bancarse que digan terroristas sanitarios. Decían que abandonábamos a los chicos, que incluso hasta, inventaban noticias, decían que un chico que estaba viniendo desde el norte, como sabía que el hospital Garrahan estaba en paro, se moría en el camino, ya nos querían cargar muertos. Nos hicieron causas, nos descontaron los días, nos mandaron a la policía, nos llevaron a juicio oral, no, capaz que te hacemos una causa, nos llevaron a juicio oral, juicio que nos lo tuvimos que defender y terminó muchos años después con una absolución cuando se comprueba que la causa fue armada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo. O sea, en el juicio tuvieron que decir que la causa era una causa armada por el Ministerio de Trabajo. Todo eso lo pueden buscar, está, lamentablemente no es rápido, pero uno si lo busca hay una nota muy, muy buena que nos hicieron los compañeros de la revista MU cuando salió la absolución. Y mientras tanto, todo ese tiempo, ¿no? Bancarse una causa encima, ¿no? Que no es menor estar con un juicio por una lucha que dimos. Con todo eso logramos casi como un 50, un 60% de recomposición salarial, que aumente el presupuesto del hospital, entraron más de 100 enfermeros, se instaló el resonador magnético, o sea, ellos aprendieron mucho de ese conflicto, porque no la pasaron bien, nosotros ese conflicto se lo ganamos, o sea, claro. no logramos absolutamente la recomposición que queríamos, pero le sacamos mucho además para la salud pública, para el cuidado de la salud pública, porque hablábamos de que el hospital se estaba cayendo a pedazos, había ratas, era espantoso. Bueno, después de eso, obviamente, ellos aprenden, hay una burocracia sindical muy importante y que tiene mucha presencia, que es UPCN, ¿no? Que es lo peor que se les pueda ocurrir desde lo sindical, y es con la burocracia estatal con la que todos los gobiernos transan. Lo van a ver a Macri, con todos sus laderos de UPCN, la van a ver a Cristina con una gorrita de UPCN, y así. Y a todavía no lo vimos, pero se reúnen con ellos también, el 1% salió de ahí. Exacto. Y hacen todo ese trabajo fino con la gente, ¿no? De meter miedo y de transar de repartir categorías. Y de transar tu salario. Y si nos metieron después del conflicto nuestro, que obviamente aprendieron y no tenían ganas que le vuelva a pasar, pusieron una carrera hospitalaria que es bastante, que era una cagada, que nosotros la quisimos resistir, pero la gente igual la aceptó, porque también ellos operan, son muy hábiles para operar y tienen mucha guita detrás para operar también. Y después de 20 años, digamos, en todos los conflictos, en todos los gobiernos tuvimos que salir, porque la salud tampoco nunca es prioridad de ningún gobierno. Todos los gobiernos nos estuvieron caminando bajo el sol, cagados de agua, bajo la lluvia. El otro día estuvieron bastante heavy alrededor del hospital, nos mandaron, yo pensé que iban a tirar gases, nos hacen exponer a todos los que estamos laburando a salir a reclamar,
y exponerte a que te caguen a palos, digamos, todo eso lo hacen. Y ahora nos encontramos nuevamente en un conflicto de otras características, pero en el fondo también reclamamos lo mismo, la defensa de la salud pública, el salario, insalubridad. El hospital Garrahan debería ser insalubre, porque trabajamos con niños, porque trabajamos con infecciones, porque trabajamos todo el tiempo con sufrimiento. En todos lados se trabajan 6 horas, nosotros trabajamos 7, no nos jubilamos como en otros lados a los 50 años, nos jubilamos a los 60, a los 65. Ni siquiera teníamos lo que es las licencias por estrés. Con mucha lucha logramos una semana nada más de licencia por estrés. O sea, hay un montón de cosas por las que seguimos siempre luchando. Pero Hace un tiempo hicimos una nota, me acuerdo que hablábamos, me contaban suicidios. Muchos suicidios entre el personal. Sí, eso es algo que siempre habla la Comisión de Insalubridad, ¿no? De cómo este nivel de trabajo, que uno no se da cuenta, porque después lo naturalizás, y porque tanto en salud como en educación, el poder o el Estado juega con tu sensibilidad. Claro. Entonces, bueno, vos vas cada vez poniendo más de vos, se van recortando derechos, trabajás más tiempo, no te lo pagan, ¿no? Pero todo eso va mellando tu salud, de algún modo. Hay un montón de licencias psiquiátricas, un montón. Claro. Bueno, vos escribiste, uno de los últimos escritos era duelamos, ¿no? Nosotros duelamos. Me estoy acordando de... Sí. De que tocaste esa problemática, un poco de cómo se vive ese dolor, es cotidiano esa relación con el dolor. ¿Qué pasa con nosotros? Si yo lo escribí desde ese lugar y a veces hago algunas charlas con los compañeros también. A mí el tema del duelo es un tema que me interesa mucho. Y bueno, y trabajar con la muerte de los niños no es sencillo. Y muchas veces llegamos a ocuparnos de ver si los podemos contactar para que los padres después afuera puedan tener. Nosotros no tenemos un servicio de duelo, pero que se puedan seguir afuera. Y nos preocupamos por lo que se duela antes, por la imagen corporal, por un montón de cosas. Pero ¿qué pasa con el duelo nuestro, no? Ese duelo es un duelo totalmente invisibilizado. Es como si ustedes acá están trabajando en una radio todos los días y vienen el lunes y se murió la de al lado y hay que seguir. Seguimos. Digamos, obviamente, digamos, no es que nos pasa eso todos los días, pero es un hospital de alta complejidad y pasa. Y bueno, cuando pasa, uno pareciera que lo minimizás, pero no es así, porque uno se vincula, se tiene afecto, trabajás a veces meses, Claro. Terminan, no es que equivocamos el rol, no son de nuestra familia, pero yo, por ejemplo, no podría, y yo y un montón de compañeros, no podríamos relacionarnos de otra manera, ¿no? Digo, yo lo entiendo desde ese lugar, la profesión y el rol. Cuando me salga de otra manera no lo hago más, pero digo, así todo, aunque no es mi familia, hay algo ahí que se rompe, hay algo que deja de estar, hay una ausencia, y bueno, de eso tampoco nunca se ocupan, ¿no? Y es parte también de la salud nuestra. Vamos a escuchar una canción. Bueno. Porque después tenemos como un montón más de preguntas para hacerle a Meche. Dale. Que era por lo que originalmente le habíamos invitado. Sí. Vamos a escuchar una canción que te eligió Sergio, mi compañero Sergio Arbolella, parte de Después de la Deriva. De paso nombramos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, que hoy lo tenemos de fotógrafo. De fotógrafo, así somos todos multiusos. Y Tomás Batista. Y Tomás Batista, exactamente. Vamos a escuchar Canto Versos, una bellísima canción de Jorge van der Mole, viste, sabíamos que te iba a gustar, en la voz de Victoria Birner. Gracias. Si pienso en algo
para decir si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. De la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. Canto, que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar? Muy bien, bárbaro, muy bien. Bueno, seguimos. Después de la deriva esta noche estamos con Meche Méndez, enfermera del Garrahan. Meche, ¿cuándo decidiste que querías ser enfermera? Ah, no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba, no. La verdad que en un principio me hubiese gustado ser veterinaria. Pero mis viejos eran muy... mi vieja fue mucho tiempo ama de casa, al principio fue peluquera. Mi viejo era peluquero y no daba para... Vivía en Lanús, Villa Caraza. No daba para una universidad, digamos. O sea que ni siquiera me lo planteé, pero vamos, los animales me hubiesen encantado. Y bueno, después con el tiempo empecé a buscar y estudié en el Hospital Evita de Lanús. Ahí estudiaba y había como una especie, no era una beca, pero te pagaban algo. Y bueno, así empecé primero, después que me recibí, apenas me recibí fue todo así medio como mágico, como debería ser, porque la última pasantía estudiando la hice en el Garrahan, el último cuatrimestre. Y entonces ahí nos dijeron
eso habrá sido año 1993, 92, 93 entré al hospital. Nos dijeron que los que estábamos haciendo la pasantía, que si queríamos quedarnos anotados, que nos podíamos quedar anotados y capaz que nos llamaban. A mí me gustaba entrar en la neonatología. Mi sueño era entrar en la los neonatos recién nacidos. Y bueno, quedé anotada, me recibí, me entregaron el título, lo que es la colación, todo el 6 de agosto, que era el día de mi cumpleaños. Y ese día me llegó el telegrama convocándome a presentarme al hospital para una entrevista o eso. O sea, fue todo así medio como me recibí, me llamaron el día de mi cumpleaños, la colación, todo así como, o sea, que me recibí y entré ahí. Y después estuve ahí 11 años en la neonatología, que es una UCI muy, muy grande. Cuando uno dice la neo, dice, qué lindo, recién nacido. No, están arruinados los niños, maltrechos, graves. Es una UCI que por suerte existe, muy invasiva, digamos, con muchos respiradores, mucho catéter, por explicarlo de algún modo, con chicos mal formados, con muchas cirugías. Ahí estuve 11 años trabajando a la noche. Y después me empezó a gustar todo lo que era más me preguntaba cómo se morían los chicos, de qué manera. Entonces me fui como perfilando más para los cuidados paliativos, que si bien los cuidados paliativos se los asocia nada más que con el fin de vida, se atienden enfermedades limitantes para la vida, y los podemos ver desde el inicio de la enfermedad, durante el tratamiento, y también a veces los vemos en fin de vida. Y ahí pasé a pediatría, que era otro mundo también. Ahí pasé hospital de día de oncología, que trabajé 4 años, y era todo un cambio, porque el neonato, vos sos dueño del neonato, el neonato no te habla, el neonato vos tenés que interpretar. Por eso las enfermeras de neo son muy, muy observadoras, claro. Es un trabajo muy específico, claro, porque vos tenés que interpretar absolutamente todo lo que le pasa. Y trabajás, como además es todo tan invasivo, muchas veces no se trabaja con el padre al lado, entonces vos casi sos el dueño del paciente. Claro. Te habló hace un montón de años atrás, ahora no estoy en la neo, pero debe ser similar. Uno no trabaja todos esos procedimientos delante de los padres. Entonces era pasar a trabajar con un niño y su familia. Pediatría, que en general se trabaja casi todo delante de los padres, porque los padres los acompañan, y además empezar a trabajar, a interactuar con un niño que te puede putear, te puede escupir, te dice no me gusta, eso es lo que se te ocurra, te pueden llegar a decir, dicen auxilio, sáquenme de aquí. Bueno, que yo tampoco sabía si cómo la iba a pasar con eso, porque después me encantó y me pareció bárbaro, además que tengan el derecho a decir todo eso. Pero bueno, era todo un cambio. Y después del 2007 estoy en cuidados paliativos. Y vos generás un vínculo con cada uno de los niñitos y niñitas. Sí, se termina generando un vínculo, así. Bueno, yo tengo mi manera de trabajar, pero en general, bueno, cuando vos trabajás con un paciente mucho tiempo y se termina generando un vínculo con el paciente y con la familia. Y con la familia, sí, es una relación bastante. Fíjate que en algunos casos estamos como en el momento más difícil o más importante, más de toda su vida, capaz, ¿viste? Claro. Yo tengo mensajes a veces de los familiares y yo voy a decir, ¿cómo puede ser que todavía no te sigan teniendo en cuenta? Porque vos estuviste acompañando en el momento, a veces cuando el paciente fallece, el más trágico de su vida. Claro. Donde a veces la familia se fue, muchos no se bancan en esa situación y la familia se fue. Amigos, ahí muchas veces te dicen, ahora yo acá entendí realmente con quién estaba y con quién cuento y con quién no. Y bueno, y a veces para ellos contar con el equipo de salud es medio como la otra familia, te dicen, claro, otras amistades, ¿viste?
¿Y cómo llegas a ser, no te voy a decir referente porque te vas a enojar, pero a estar, digamos, acompañando el tema socioambiental? ¿Cómo llegas a ese link? Yo ya lo sé, pero está bueno que lo cuentes vos. Lo conté. Como dice Mirta, lo conté muchas veces. El público se renueva, Meche. Se nos está durmiendo pero el yo Guille, mirá. nunca te lo había preguntado yo y te lo quería preguntar. No, qué sé yo cuando trabajaba en un hospital de día de onco, yo ya venía hacía muchos años atrás, digamos, con lo que fue todo el menemismo, década del 90, ¿no? Ya se empezaba a ver, digamos, todo ese modelo extractivo que empieza en ese momento, con todo el tema de la minería y la soja, la República de la Soja, ese momento, y las cosas que ya decía Rulli, las cosas que decía en Malabrigo, el médico neonatólogo que ahora no me acuerdo el apellido. Lucero. No, Lucero, de Chaco. Y bueno, cuando uno leía todo eso, no hace falta tener una lucidez extrema, digamos, con 2 dedos de frente te das cuenta que si hay gente que está diciendo eso, y si después lo empiezan a decir los vecinos, y después empiezan a hablar de los venenos, y hay algo que está pasando, y hay algo que tiene que estar repercutiendo en la salud de las personas, y más de los niños, y cuando yo lo empecé a preguntar, me decían que no, que bueno, que no, que podía ser, que bueno. Y bueno, a mí me abrió la cabeza ir al Congreso de Salud Socioambiental del 2011. El primer Congreso de Salud Socioambiental. Claro, y ver ahí que había otras, no sé si decía otra ciencia, había otra manera de ver las cosas, de analizarlas, estaban, no sé, los científicos más altos, y estaban los pueblos originarios, y estaban los vecinos que mostraban las hojas que estaban todas arruinadas porque se imaginaban que ahí había veneno, y bueno, y entonces de ahí me volví con más incertidumbre que otra cosa, porque dije, ahora bárbaro, lo sé, 2011. ¿Y ahora qué carajo hago con todo esto, no? Y el 2011 también fue el primer caso de los chicos de las tomateras. Entonces el 2011 fue así como un año, yo siempre digo que fue bastante bisagra. Y lo primero que se me ocurrió, yo no tengo ni poder de decisión, ni tengo, digamos, soy enfermera en el hospital. Nada, que eso... yo creo que el Garrahan tiene el prestigio que tiene, bien merecido y todo eso, pero nosotros siempre somos como la vidriera. Y entonces todo el mundo viene al hospital a hacer pasantías, a hacer cursos, a escuchar lo que el Garrahan tiene para decir. Y a mí me parecía que eso había que darlo vuelta, y que esa gente que estaba ahí había que darle alguna oportunidad, alguna posibilidad a hacer de puente para que pudiera tener un espacio para que en el hospital se los escuche. Entonces se me ocurrió hacer, yo pertenecía a ATE, yo sabía que ATE, por su característica, porque son solidarios, por un montón de cosas, me iban a dar bola, pero yo sé también que siempre ATE estaba como muy estigmatizado, porque somos los loquitos, los zurditos, todo lo que... Si convoca ATE... bueno, entonces yo quería hacerlo más amplio también, entonces le hice una carta, me había traído lo que era el manual del congreso que había habido en el primer congreso de médicos de pueblos fumigados que había sido en Córdoba. Claro. Entonces me había traído uno de esos que me lo había dado Medardo, que yo no conocía a nadie, yo fui ahí, no conocía absolutamente a nadie. Y fui con Javier Rodríguez Pardo y con la doctora Elisa Sementuch, que falleció, lamentablemente. Los dos fallecieron. Y fui con ellos dos. Pero fui por mi cuenta, nada más. Todos los demás no los conocía. Y entonces les presenté el problema, les hice una propuesta a ATE, la misma a la Asociación de Profesionales, le hice una copia de lo que era el informe. El informe del Congreso. Y por supuesto una a la dirección del hospital en otros términos, ¿no? Distintos, pidiéndole a la dirección del hospital que por favor
convocaran a que este tema se pudiera, que fueran ellos los convocantes, porque no es lo mismo que la Junta Interna de ATE, que hubiese sido el Hospital Garrahan, que convocara a tratar esa problemática tan grave. Bueno, me contestaron Sarasa Sasa, y nada, entonces con ese panorama la asociación en ese momento tampoco había respondido afirmativamente, entonces bueno, nos quedaba y empezamos desde el 2011 a hacer esos ateneos, que bueno, fue eso, fue traer y por ahí han pasado, yo creo que no sé, deben faltar un par nomás de los que están investigando el tema, pero han pasado casi todos los conocidos, y no solamente de la ciencia, sino los damnificados, sino también las docentes fumigadas, que para mí eso los testimonios de ellos son inapelables, ¿no? Sabrina Ortiz, que vino a contar toda su historia, y bueno, todo eso, estuvieron los dibujos de los chicos fumigados pegados en las paredes de las aulas, del aula del hospital. Todo eso se dijo adentro del hospital. Y además otra cosa que obviamente yo en ese momento percibí, que la prensa, digamos, para mí esto tiene como 3 patas, ¿no? Por los cuales este modelo extractivo funciona, digamos, una es la justicia, que es dale que va, nunca actúa, y cuando actúa vos le tenés que comprobar que te están envenenando, o sea, es un dale que va. Otra es la salud, que sigue mirando para otro lado, y otra es la prensa, ¿no? Que la prensa que no solamente a veces no habla del tema, sino que cuando habla a favor, ¿no? Porque tiene auspiciantes y todo eso. Entonces se me ocurrió que eso tenía que quedar testimonio, que tenía que quedar documento en algún lado, entonces ahí abrí, que no tengo mucho manejo de la tecnología, pero abrí un canal de YouTube y filmé todas las charlas y las traté de subir. Y bueno, y la verdad que son consultadas muchas veces para hacer tesis, para un montón de cosas, y para que el día de mañana nadie pueda decir que eso no sabían que pasaba, porque todo eso se dijo ahí adentro. Y claro, las charlas son abiertas, son públicas, se comunican, son en un aula del hospital, no son ilegales, no es que están escondidas. Bueno, también vino Pau, vino Guille a presentar el libro. Damián Marino ha venido muchas veces, el querido Damián Marino. Con Damián Marino hemos presentado un pedido, más que un pedido, fue un ofrecimiento de Damián y de la Universidad de La Plata para instalar en el hospital un laboratorio para pesquisa de venenos, de pesticidas en organismos, y no tuvimos ni siquiera respuesta, ¿no? Esa nota yo la refloté con distintas administraciones y evidentemente ahí no hay ningún tipo de grieta. Claro. Como en tantos otros temas. Como en tantos otros temas. Y de parte de los médicos, ¿no hay cambio en cuanto a la recepción de este problema o de esta? Y la verdad que a mí me encantaría decirlo lo contrario, pero no. Digamos, a esta altura, después de todo lo hablado, de todo lo que hay ya, digamos, que sabemos que está comprobado, que por supuesto, si viene un chico y la mamá dice, ay, el vecino le tiró glifosato en la cabeza, y dice, chico fumigado, entonces ahí van a actuar como si fuera un chico fumigado, sí, ese sí, pero no es que si viene un chico de determinado lugar, ya cualquiera de los 4 que estamos acá sabemos un chico fumigado de determinado lugar. Mirás el mapa nomás, ya ahora no quedan muchos lugares donde no son fumigados. O sea, y es más, a veces hasta si le preguntás, tampoco se reconoce como fumigado, porque hace 20 años lo están fumigando. Pero capaz que le preguntás que es un mosquito y sabe un avioncito sabe, o nada, o capaz que vive, o te dice que vive en la ciudad o en el campo y te dice en la ciudad, pero es un pueblo que tiene 15 cuadras. Entonces, digamos, a esta altura son todos fumigados. Y bueno, pesquisa de eso no hay asociación tampoco de eso, una intención de hacer una asociación con diagnósticos o una asociación de por qué determinadas cosas pueden estar pasando, ¿no? Sabiendo que los chicos son tan lábiles a todos esos tóxicos. Bueno, ustedes, Guille, Anabel y vos,
estuvieron intentando, ¿no? Lo de la historia clínica, que se incorporó a la cuestión ambiental. Sí, hicimos toda una movida con eso, pero bueno, viste, también el tema es, si no hay una intención, una historia clínica ambiental, yo en ese momento también lo dije, yo no quiero contar cuántos chicos fumigados hay, yo quiero que si vos haces algo de eso, después con eso hagas algo y lo trates realmente y que sirva para que no nos fumiguen más, porque si no después es una estadística. Yo la verdad que de estadística estamos un poquito cansados. Sí, igual no sé si hay tanta estadística, ¿eh? No, pero digo que se puede llegar a ser una estadística más. Entonces después vamos a ser unos genios tratando a los chicos fumigados, pero lo ideal sería... Claro, no, por supuesto, tener un dato para poder hacer una política pública. Obvio, claro. Preventiva, ¿entendés? digamos, de eso. Sí, por supuesto. ¿viste? Qué sé yo, pero bueno, no es Pero fácil. no pasó. Pero no. No. Y uno, bueno, como que va bajando. Yo, la verdad que de entrada igualmente sabía que es un tema re difícil, es un tema que bueno, más de uno no lo quiere tratar porque mueve un montón de intereses, obviamente. Pero pensé que podía llegar a haber alguna otra respuesta. A esta altura ya creo que es más la documentación de que todo eso ahí adentro se dijo, haber dado la posibilidad que esas voces se escuchen. Para mí no es menor que una persona que esté pasando por todo eso, uno le ofrezca un espacio para poder decirlo, ¿no? Es medio hasta sanador. Después, más allá, a veces yo no tengo ya la respuesta o no la capacidad de decidir políticas públicas de salud, pero qué sé yo, para mí, no sé, traer al doctor Jean Felice, que lo escuchaba en el año 90 hablando de la salud y la soja, ¿viste? Tenerlo ahí, que lo pueda venir a decir ahí, qué sé yo, para mí era medio como un sueño. Después y es cierto que medio el frustrado, claro. ¿viste? Porque decís, bueno, pero aparte de eso, ¿qué hacer? Bueno, qué sé yo. Bueno, no, pero es un montón. Porque, digo, es darle en un lugar, digo, que vos decís que tiene un prestigio, digo, que hay un acuerdo en la sociedad que en el Garrahan tiene un prestigio en salud. Entonces, digamos, que no se dice en cualquier lado, ¿no? Es eso de hacer dialogar distintos saberes. No sé, no tuvieron, yo creo que o casi todos los que estuvieron ahí, el Hospital Garrahan no les dio otra posibilidad de ir a decirlo. Claro. Entonces yo el espacio que tenía, que le podía generar, fue generárselo para que vengan y se liga ahí adentro. Porque no es que hubo otros ateneos, otras cosas, otros congresos, decir, bueno, tratamos ese tema. Si se trató muy por encima y con un montón de cosas que también distraían. Siempre las charlas nuestras, la verdad que fueron muy, muy claras. Ha venido Delia Yaza, ha hablado del daño genético en niños. Ha venido Damián, el querido Damián, que vino a presentar gentilmente que las toallitas femeninas tenían glifosato, ¿viste? Y vos decís los tampones, y vos decís una investigación que se presenta dentro de un hospital pediátrico tendría que haber sido un escándalo. Sin embargo, no se le movió un pelo a nadie. Ni adentro del hospital, ni afuera tampoco, ¿viste? Digamos, son como cosas que te pasa un elefante blanco por delante y Pero bueno, qué sé yo, lo mío tiene una limitante también, es ofrecer ese espacio. Claro. A mí se me ocurre una pregunta peor todavía. No. Vos tenés una trayectoria de militancia sindical, creo que sin duda hoy es socioambiental también, confluyen ahí también derechos humanos, confluyen ahí las multiplicidades que nos habitan, digamos. ¿Cómo te imaginas que podemos salir de esta situación en la que estamos?
Danos la receta, Meche. Yo tengo para tomar nota, te voy a escuchar. Qué buena respuesta, qué lindo, gracias por invitarme. Gracias, yo sabía que lo ibas a valorar, que venís muy descansada. No, digo, vale ser pesimista, somos muy malos. Pero vale ser pesimista, vale decir, no, yo no veo que haya salido por... Vale todo, pero digo, ¿por dónde? O por... ¿No? ¿Me querés ayudar, Pa? No me dejes sola en esto que Meche me está mirando intimidantemente. ¿Qué hacemos, ¿Hay Meche? plan B? Claro, ¿cómo salimos de esto? Que va mucho más allá del personaje Milei, por Sí, supuesto, desde ya. ¿no? No, qué sé yo, para mí no hay recetas mágicas, qué sé yo. A veces, cuando vos tenés un conflicto como por ejemplo el que tenemos ahora, los pibes más jóvenes o qué sé yo, te dicen, no, bueno, ahora la lucha está en las redes. Y la lucha está en la organización y en hacer paro, digamos. No hay mucha... Digamos, las armas que tenemos de este lado son más o menos siempre las mismas. Las redes después las puedes utilizar como un anexo, las puedes manejar bien, mejor, qué sé yo. Pero me parece que no queda otra, qué sé yo. Tenemos sí lo que veo, el déficit en este momento, de otros momentos muy difíciles, es que no tenemos a las madres de Plaza de Mayo activas. Eso sí lo veo como un faltante. Porque pasamos épocas de muy de mierda. ¿Quién se iba a imaginar que después de esta pseudo democracia, ¿no? Nos iban a poner, no sé, la obediencia debida, el punto final, los indultos. Sin embargo, salimos a revertirlo, a los scratches, a pelearlo y... digamos, se pudo eso, ¿no? Pero teníamos ahí un puntal como muy, así como claro que eran, para mí, punto de vista, eran las madres, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tratar de focalizar, hay que tratar de seguir insistiendo y creo que nosotros tenemos en el fondo la respuesta de acuerdo a lo que vayamos. Y creo que hay que reivindicar también el derecho a la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia creo que es fundamental, ¿no? El otro día leía dos libros, la verdad, muy, muy lindos. Uno de Silvana Melo y Claudia Rafael, sobre lo que fue toda la tortura psicológica de los presos políticos en la época de la dictadura. Es un libro impresionante, muy, muy duro. Y ese mismo día se presentaba en la ESMA, la ex ESMA, el libro de Pablo Yonto, que en realidad es todo un libro, él es un experto, es amigo mío también. Es todo su alegato de lo que fue. Hay un montón de cosas que no comparto con lo que fue Montonera, eso es lo que fue la contraofensiva. Y ahí habla del derecho a la resistencia, ¿no? Y creo que eso también trataron de volarlo, como que uno tiene que tener una capacidad de bueno, todo está bien, bueno, así. No está todo bien. Si no está todo bien, tenemos que ver cómo lo cambiamos, ¿no? Y lo cambiaremos hasta donde nos dé la fuerza. Pero me parece que no hay nada peor que resignarse. Eso me parece que es una de las cosas más difíciles de poder cambiar en la cabeza de la gente. Hay como una resignación a que, bueno, si pasa, ya está. Y que todo es lo mismo. No, todo no es lo mismo. Todos los políticos no son la misma mierda. Entonces, me parecía que todo es lo mismo. Muchos son una mierda. Y otros, no sé, habrá cosas partidarias son una mierda, pero no todo lo que es hacer, no todo lo que está pasando en el hospital es político. Entonces te dicen, no queremos tener bandera, no queremos política. Sí, pero lo que está haciendo Milei, haciendo mierda la salud pública, es política. Entonces, tenés que intervenir ahí. Si no querés intervenir partidariamente, no intervengas, pero tenés que tener una política para eso, si no te pasan por arriba.
Sí, hay algo de desasociar lo político a lo partidario. Claro, ¿no? por eso, y meter a todo en la misma bolsa. Entonces vos hablas de algo que pareciera que, y entonces no queremos acá política. Sí, pero acá nos están rompiendo el orto con política. Claro. Que te desfinancien en el hospital, que le peguen a los jubilados, que envenenen a los pibes, es política. Después cada uno tuvo su política partidaria para el extractivismo, para hacer percha en la salud, ¿no? Pero, y también es una cuestión de, entonces todo es lo mismo, entonces nadie cree en nada, entonces no nos movemos porque es todo lo mismo. Y me parece que no es así, ¿no? Bueno, no sé si les expliqué algo. Sí, pero quedó yo clarísimo. pienso. Sí, totalmente. Sí. Pero yo quería volver, y porque también es político, tu forma de practicar la enfermería, ¿no? Esta cuestión holística que vos tenés, esto de la medicina narrativa, preguntarte acerca de eso. Y enfermería es en general bastante holística. Ve al paciente de un modo muy integral. Y en esa especialidad que hago últimamente, yo la empecé a utilizar mucho más, año 2010 más o menos, con un paciente que todo lo que tenía a mano, de todo lo que se te pueda ocurrir de medicación y de todas las estrategias que tenía científicas, ¿no? Y todo lo estipulado que podía funcionar no funcionaba. Y entonces yo había hecho nada, porque a mí me interesaba, había hecho Reiki y bueno, se lo ofrecí, él ya había hecho algo por su lado y nada, le cambió la vida, le cambió, digamos, su calidad de internación o de tránsito. El paciente después falleció, pero fue como un antes y un después. Y entonces después me fui formando más, después hice instructorado mindfulness, hice cuencos, a medicina narrativa, que la medicina narrativa es un poco utilizar un montón de otros recursos, ya sea con el paciente o ya sea interprofesional o ya sea en recursos que pueden ser de la música, un cuento, una película o escribir esto que vos hablabas de duelo para poder charlarlo y para poder hacer una devolución, la escritura terapéutica, un montón de cosas. Y bueno, de todas esas cosas que me fui formando, a veces tomo una para un paciente, a veces tomo otra, a veces nada, te hace reflexionar, a veces yo los hago escribir mucho, justo acá les traje un dibujo, para hablar un poco del equipo de salud, yo los hago escribir mucho y dibujar, y escribir y dibujar. Esto no es un golpe bajo, esto es una cosa del día a día, ¿no? Ay, esto es un dibujo muy hermoso. Pero para que una nena haga este dibujo, que es muy lindo y que está sonriente, acércalo si querés y dónde? lo vamos a describir porque en muchos No sé a casos dónde. acá. Ahí, mira. ¿Acá? Ahí. 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 ¿Querés describirlo? Sí, esta es una nena. ¿Y yo por qué lo traje? Para explicar un poco lo que es el equipo de salud, ¿no? Esa es una nena que tiene, ahora hace un tiempito que no la veo, por suerte porque está en la casa, un tumor óseo, por lo que se le tuvo que amputar una pierna, y verán el dibujito. Pero para que esta nena llegue ahí, primero pasó por administrativos, pasó por tomógrafos, pasó por un montón de enfermeros, pasó por oncólogos, pasó por la seguridad de la puerta del hospital, pasó por resonancias, pasó por la gente que le hizo quimio, pasó por cirujanos, pasó por salud mental, pasó por el servicio nuestro de cuidados paliativos, porque esto no es de la noche a la mañana. Entonces cuando hablan de que es una sola profesión, capaz la que es, no, hay detrás de todo lo que estamos haciendo hay todo un equipo, radiólogos, técnicos de hemoterapia, todo eso necesitó esta nena y un montón de otros
para llegar a nada, a ese momento, a ese dibujo, ¿no? Por el traje nada más, y que sin alguna de esas cosas no estuviera, es un engranaje que falla, ¿no? Que no podría funcionar. Sí, No, nadie sobra. El resultado final no sería el mismo, exacto. Nadie sobra, no hay ñoquis. Ujú. No hay ñoquis. Y si hay compañeros administrativos es porque hace falta. Y los compañeros administrativos que trabajan en hospital no son los mismos. No es lo mismo trabajar de administrativo en el Garrahan que trabajar en Metrogas. ¿Sí? Porque más de una vez, no sé, por ejemplo, en oncología trabajan los administrativos, ven a un paciente durante meses y meses y meses. Y después cuando el paciente está grave o le pasa algo y se te sientan y se ponen a llorar, y eso es un administrativo, pero es un administrativo que estuvo sosteniendo capaz la cara, el cómo estás, el indicarle, estos dibujitos que le hacen a ellos también. Entonces, no sobra nadie y son necesarios para que el recontra ultra cirujano haga la cirugía que tiene que hacer, que está bien. Pero después de eso, y antes de eso, hay un montón de otras cosas que tienen que funcionar y tienen que tener un sueldo acorde a la canasta familiar y una calidad de vida óptima. Bien. Bueno. Llegamos al final. Sí. Es que se pasó Qué rápido. momento. Gracias, Meche. Gracias por venir en medio de semejante lucha que están dando. Ojalá que ustedes, jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, mañana científicos todos. y científicas, mujeres y disidencias, que vamos a confluir todos y todas y todes mañana a las 16 en la Plaza de los Congresos. Ojalá sea una gran marcha y, como decís vos, no nos acostumbremos y reivindiquemos la resistencia. No nos acostumbremos a la crueldad, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos vamos a agradecerle a Ulises Violato, Facu, muchísimas gracias, Facu Martínez Gort, muchísimas gracias por la operación del streaming y del sonido. Esto es Después de la Deriva en Revuelto Radio.